las dos son importantes, pero ¿cuál es más importante? Entonces, yo sé que podríamos estar ahora diciendo obedecer o creer, pero vamos a mirar en la palabra de Dios cuál de las dos que son importantes es la más importante. Bien, entonces, ¿qué es más importante? ¿Obedecer o creer? Y debo recordarles que la carta a los Gálatas fue escrita a una iglesia que estaba confundida a causa de que, habiendo recibido primero la verdad del evangelio expuesta por el apóstol Pablo, habían venido unos judíos que habían creído en Cristo y ahora empezaron a enseñarle a ese grupo de hermanos allí en la región de Galacia que era importante creer en Cristo, pero que había que añadirle algo, que había que hacer algo más para ser salvos. A eso Pablo denunció como otro evangelio o como una adulteración de la verdad. Me explico. Pablo había enseñado que el hombre es justificado por la fe, pero vinieron los judaizantes diciendo que la fe no era suficiente, que había que ir un poco más allá y que debían obedecer ciertas ceremonias y ciertos ritos enseñados y practicados por la comunidad judía. Cuando Pablo se enteró de eso, se indigna y escribe esta carta que en algunos momentos deja ver el tono de indignación cuando le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos. También les dice: ustedes comenzaron por el Espíritu y van a terminar por la carne. ¿Cuál fue entonces esa enseñanza que recibieron de los judaizantes? Bueno, que el énfasis cambiaba ahora del creer al obedecer. Y lo que quiero con esto es señalarles, amados, es que no solamente lo vivieron los creyentes en Galacia, sino que también se vive en nuestros días. Hay hermanos que probablemente al leer la palabra de Dios podrían estar pensando en que obedecer es más importante que creer. Pero no es así. El orden correcto es más importante creer para obedecer. No sé si es clara la idea. Las dos cosas son importantes, pero la una es consecuencia de la otra. Y debo explicarlo de esta forma. Quiero también señalar que no solamente pasó en Galacia y pasa ahora aquí en Bogotá o en Colombia, sino que pasó en el Edén. Y por eso el problema es el mismo. Lo llevo a pensar en lo que la Biblia nos habla acerca de Adán. ¿Cuál fue el gran pecado de Adán? Y entonces podríamos pensar de inmediato: no obedeció. No, el problema de Adán fue que no creyó. Y voy a explicarles esto. Si usted está en la calle y le pregunta a una persona: ¿dónde queda tal dirección? La persona le dice: baja 2 cuadras y voltea una a la derecha. Pregunto, ¿qué será primero? ¿Creer u obedecer? Ahora, si usted le cree a la persona que le dio la instrucción, usted le obedece. ¿Me explico? ¿Qué está primero? El creer, la confianza. Dios le dijo a Adán: de todos los árboles podrás comer, pero de aquel árbol no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Creyó Adán? El problema de Adán en el huerto es que él no confió en Dios, no confió en las palabras de Dios, probablemente dudó. Es más, lo que encontramos en Génesis capítulo 3 es que la serpiente viene y da un mensaje distinto. Y eso nos deja ver que Adán y Eva no creyeron a las palabras de Dios, no creyeron a Dios, y por lo tanto pensaron que había otra alternativa. Su fe o su falta de fe produjo desobediencia. Luego,
La idea con esto es mostrarles, amados hermanos, que las dos cosas son importantes en la relación con Dios, pero que la una engendra la otra. Y que no hay obediencia a Dios si no hay fe en Dios. Porque cuando el hombre pretende, sin creer en Dios, intenta obedecer a Dios, está comenzando, amados hermanos, un camino de lo imposible. Es algo utópico, no puede. Eso dice Romanos 8. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y el hombre carnal no puede obedecer la ley de Dios porque él es carnal. De tal manera que la única forma para que una persona pueda obedecer a Dios es necesario que primero haya creído en Cristo. Y con eso respondo al interrogante, que es más importante creer que obedecer. ¿Sabe por qué el hijo a veces no obedece a su papá cuando él le advierte ciertas cosas? Porque el hijo no le cree al papá o no le cree a la mamá. No vaya con esos amigos porque esos amigos andan en malos pasos. Él no cree. Y como no cree, no obedece. Pero el que cree, obedece. Ahora, permítanme a partir de este texto, Gálatas capítulo 3, versículo 19 al verso 27, que dice así, prestemos atención. Y si usted tiene la Biblia, quisiera que usted tenga la Biblia abierta. Si tiene un resaltador, por favor, tómelo. Vamos a mirar. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice la palabra del Señor. Bien, ahora vamos a mirarlo de la siguiente forma. ¿Qué es más importante, creer u obedecer? Bueno, ya dijimos, creer. Al fin y al cabo, la relación con Dios está basada en creer. ¿Sabe qué es lo que hace que un hombre sea condenado? Que no crea en Cristo. ¿Sabe qué hace que un hombre pueda ser salvo? Que crea en Cristo. O sea que lo medular en la relación con Dios es la fe, es el creer. Y el que ha creído, entonces puede ahora entrar a practicar las palabras de Dios. No lo contrario. El apóstol Pablo, sabiendo que los Gálatas, a partir de lo que él había enseñado, porque venía hablando acerca de la ley, de la justificación por medio de la fe y de que obedecer la ley no trae justificación, los Gálatas podían estar pensando lo que muchos hermanos pueden pensar: ¿para qué sirve la ley? Por eso en el versículo 19 está el interrogante. Pablo quiere dar una respuesta, quiere anticipar la pregunta para ofrecer una respuesta. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Cuando estudiamos los 10 mandamientos, dimos también una enseñanza acerca del propósito de la ley. Pero hoy queremos reiterarlo. ¿Cuál es el propósito de la ley? Entonces, Pablo hace la pregunta. Señala y dice: fue añadida a causa de las transgresiones para que viniese, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador.
¿Para qué sirve la ley? Dice que fue añadida. ¿Añadida a qué? Pues lo que viene diciendo anteriormente. Lo que viene diciendo anteriormente es que hay un pacto con Abraham. Y la relación de Dios con Abraham no estaba basada en la obediencia, estaba basada en la fe. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Como Abraham creyó a Dios, pregunto, ¿le obedeció? Claro que sí. De hecho, cuando él le dice, sal de tu tierra, pues salió de la tierra. Cuando Dios le dijo, sacrifícame tu hijo, sacrificó a su hijo. La obediencia de Abraham no antecedió a la fe. La fe estuvo en Abraham, pero la fe de Abraham es el regalo de Dios para este hombre. Es una manifestación de la gracia de Dios para con Abraham. Abraham no tenía la posibilidad de creer en Dios porque lo único que él conocía era todo el panteón caldeo de dioses. En eso creía Abraham. ¿Saben una cosa? Nadie puede conocer a Dios sino solo aquel a quien el Hijo de Dios lo quiera revelar, dice la Escritura. O sea que si usted ha llegado a un conocimiento de Dios, a creer en Dios, es gracias a la obra de Cristo. El Señor Jesucristo ha venido a darnos a conocer al Padre. Y solo podemos conocer y accesar al Padre a través de Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Ahora, entonces, la ley cumplía aquí algo interesante, y era que fue añadida a ese pacto, porque la ley vino, ¿cuántos años después del pacto a Abraham? 430 años. Mire, observe que ahí está el texto en el versículo 17. Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Dios hizo un pacto con Abraham. Todos lo conocemos, o al menos la mayoría que hemos leído la palabra de Dios sabemos que Dios hizo un pacto con Abraham. El pacto lo hizo Dios, no Abraham con Dios. Eso debe quedar claro. Dios le dijo, consigue estos animales y pártelos. Y él puso mitad frente a la otra mitad. Pero Dios hizo caer un sueño profundo sobre Abraham. Y ya cuando caía la noche, el texto señala de que una antorcha pasaba por en medio de los animales. Había una antorcha. Bueno, esa antorcha nos va a representar a Dios pasando por entre los animales. Pero Abraham no pudo pasar. La costumbre de la época, ya lo explicamos hace 8 días, era que cuando se hacía un pacto, partían el animal y los dos pasaban. Y si uno de ellos invalidaba el pacto, estaba diciendo, háganme como le hicieron al animal. Esa era una forma en que los antiguos hacían pacto. Ahora, Abraham no pasó. ¿Por qué razón? Porque el pacto lo está haciendo Dios. Por eso el versículo 20 aquí está diciendo, el mediador no lo es de uno solo, hablando de Moisés como mediador, pero Dios es uno, trayendo a la mente el pacto que hizo con Abraham. Solo pasó Dios, solo Dios se comprometió, porque Él es veraz, porque Él es eterno, porque Él es todopoderoso, y cuando Dios dice algo, lo va a cumplir. Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir. Por eso confiar en Dios es para nosotros la más grande bendición. Confiar en Cristo es la más grande bendición, porque Él es la verdad. En Él no hay mentira. A veces preferimos creerle a la gente, y es triste encontrar en medio de la humanidad gente creyéndole a otros hombres por encima de lo que Dios ha dicho. Prefieren creer al hombre mismo, aun cuando la Biblia dice que todo hombre es mentiroso, mas sea Dios veraz. Es un gravísimo pecado. El hombre confía en el hombre. Pero la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Mas también dice Jeremías, bienaventurado el varón que confía en el Señor. Bendito el varón, bendita la mujer que confía en Dios. Entonces,
la ley viene a causa de las transgresiones, es añadida. Viene para el pueblo del pacto, o sea, para el pueblo de Abraham, y viene añadida a causa de las transgresiones. El propósito de la ley fue señalar la pecaminosidad del ser humano. O sea, a ese pueblo del pacto, Dios le revela la ley para que ellos estén conscientes de cuán grande es su pecado. La ley iba a cumplir la función de un espejo, mostrar el pecado. ¿Se han dado cuenta ustedes cuando van al espejo? El espejo les muestra lo sucio de su rostro. Uno va al espejo y si está lleno de grasa o de tierra, el espejo le muestra eso, pero no le soluciona el problema. La ley mostraría el pecado, pero no daría la solución al pecado. Ahora, antes de la ley, desde Adán hasta la ley, ¿pecó el pueblo? ¿Pecó la humanidad? Sí, aunque no había ley. Luego Pablo en Romanos dice, pues como no había ley, pues no se les inculpaba. Pero resulta que Dios sí dio ley al comienzo de la humanidad, cuando le dijo, si haces esto en contra de mi voluntad, vas a morir. Eso es ley. Y por eso a Adán se le aplicó la ley, y a los descendientes de Adán se nos hereda la culpa de Adán. Por eso todos tenemos que pasar por el paso de la muerte, de regresar al polvo de la tierra. O sea, eso Dios le dijo a Adán, y por lo tanto todos los que somos hijos de Adán. Ahora, si algunos creen que hay una mezcla entre hombres y alienígenas por allá, o seguramente no son verdaderos hijos de Adán, ¿no? Pero usted sabe que no es así, y que todos descendemos de Adán y Eva, pero no falta algunos que están creyendo por allá en otras cosas, ¿no? Pero todos los hijos de Adán terminamos muriendo. Es inevitable, porque Dios dijo, Adán, el día que usted desobedezca va a morir. Pero el problema de la desobediencia de Adán, vuelvo a repetir, fue a causa de que no le creyó a Dios, y al no creer entró en desobediencia. Entonces la ley viene y muestra lo pecaminoso que es el hombre. Ustedes podrán imaginar todos los días la cantidad de corderos que había que sacrificar en el sistema religioso judío, la cantidad de bueyes, la cantidad de ovejas, la cantidad de corderos, el derramamiento de sangre que se daba en el tabernáculo, luego en el templo. Era una cosa impresionante. Todos los días había que estar ofreciendo sacrificios a causa del pecado. El pueblo estaba tomando conciencia por la ley de lo grave y de lo intenso de su pecado, la intensidad de su maldad, que el corazón de ellos estaba inclinado porque una persona llevaba una oveja hoy, un cordero hoy, y a los pocos días le tocaba llevar otro. O sea que el problema del pecado no era solucionado bajo ese sistema religioso, pero sí estaba indicando algo. Aparte de mostrarle el pecado al hombre, le estaba mostrando la necesidad de ser redimido de esa condición. Solo que allí se redimía por poco tiempo. Por ejemplo, en el sacrificio de la expiación era cada año. O sea que cada año se redimía a todo el pueblo por un año más. Y al año volvían a hacer el mismo sacrificio. Eso mostraba de que ese sistema o la ley como tal, o la aplicación de la ley, obedecer toda esa ordenanza, no solucionaba, pero sí les mostraba que había que hacerlo cada año porque ellos seguían siendo pecadores. No cambiaba en nada. La ley no transforma al hombre. Solo uno puede transformar al hombre, y ese es Jesucristo. Solo Él. Ahora, si solo Él transforma, la manera de acercarme a Él es por medio de la fe. Lo cual puedo decir que por medio de la fe somos acercados a Cristo, venimos a Cristo y somos transformados. Pero si yo les planteara que por medio de la ley vamos a ser transformados, no es verdad.
¿Por qué? Porque al experimentar nosotros intentar obedecer la ley para ser justificados, solo encontramos pecado, pecado, pecado. No sé si se han dado cuenta de algunos hermanos cristianos que un día cualquiera comenzaron a caminar con el Señor y ellos dijeron: voy a vivir para Dios y no voy a volver a pecar. Y ellos comenzaron esa relación con Dios diciendo: no voy a volver a pecar. Y todos los días se levantaban con la intención de no volver a pecar. Quiero decir que eso está bien. Pero al anochecer se estrellaban con una realidad. ¿Cuál era la realidad en la noche? Que a pesar de que tuvieron el deseo de no pecar, al final del día habían pecado. O sea, siempre estrellados con esa realidad. En nosotros hay una inclinación permanente al pecado. Y que solo, ahora quiero decir que cuando ese creyente vivía la vida de esa forma, tratando en sus propias fuerzas, en su propia capacidad para vivir una vida santa, se estrellaba continuamente con la culpa. Él todos los días terminaba siendo culpable. Y ahora recuerdo aquellas épocas cuando se nos decía en un culto: bueno, y si el Señor viniera esta noche, ¿cuántos de ustedes se irían con Él? Pues a la verdad, ¿quién se atrevía a decir? ¿Por qué razón? Porque ahí estaba la ley señalándonos ¿qué? Nuestro pecado. Ahí estaba el Señor a través de la palabra diciéndonos: usted hace esto, 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 esto y aquello. Yo les pregunto: ¿alguno de ustedes está libre de mentira, de envidia, de odio, de resentimiento, de codicia, de lujuria? ¿Alguno de nosotros estaremos libres de estas cosas? O sea, ¿eso ya no hace presencia en nosotros? Y la verdad tiene que ser, aún todavía esas cosas hacen presencia. Ahora, ¿quién es el único que lo puede librar? ¿Acaso su propia fuerza en obedecer la ley? No, porque usted es incapaz de obedecer la ley a causa de su debilidad. Pero gracias a Dios, la justificación no es por la obediencia a la ley, sino por la fe en Jesucristo. ¿Ya? Ahora, sé que no es fácil estos temas, amados hermanos, no es fácil para mí y seguramente tampoco son fáciles para usted. Pero la idea es que podamos, mirando el texto, ir comprendiendo estas verdades. Cuando yo le hago la pregunta de qué es más importante, obedecer o creer, pensemos en que si es más importante la ley o Cristo. Y finalmente vamos a tener que concluir que Cristo es superior a la ley, que el Señor está por encima de la ley, por lo tanto la fe en Jesucristo es superior a la obediencia a la ley. Aclaro, no estoy diciendo que no es importante obedecer, porque a veces cuando uno intenta hacer un énfasis en algo, pareciera ser que está atacando la otra idea, pero yo no quiero que usted piense así. Quiero que tengamos el Evangelio. Estábamos leyendo en estos días el libro de Jerry Cross, siempre me confundo. El libro de Jerry Cross, y Jerry Cross dice que Cristo fue puesto en medio de dos bandidos, dos ladrones. Pero él hace ese cuadro y nos lo acerca pintándolo de la siguiente forma. Él dice que la justicia por la fe sigue siendo crucificada en medio de dos bandidos, y que un bandido es el legalismo y el otro bandido es el antinomianismo. ¿Me explico? Algunos cristianos hacen un fuerte énfasis en la obediencia a la ley. Otros cristianos dicen: ya no es importante la ley, ya la ley no tiene que ver con nosotros. Eso es antinomianismo. Al otro lado está lo opuesto, que es legalismo. La ley es lo más importante. Aquí la ley no importa para nada. Dos extremos. Y algunos dicen: lo que necesitamos es tener ¿qué? Un equilibrio. Pero sabe que lo único que nos puede dar equilibrio es Cristo. Cristo es el que está al centro. O sea, el verdadero equilibrio no lo produzco yo, no lo produce usted. El verdadero equilibrio es Cristo mismo. Cristo no es legalismo, pero Cristo tampoco es antinomianismo. Y no debemos nosotros sacrificar la justificación por la fe tomando partido
por estos polos que son opuestos entre sí. Creo que en Cristo la justicia, que es por la fe, y el cumplimiento de la ley, en Él solamente se hace posible. No sé si soy claro en la idea. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, también la ley, según el versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Para qué sirve la ley? Pues la ley sirve como un ayo. Explico la expresión ayo por si alguno de pronto no la conoce. Un ayo en la cultura romana era una persona que los padres contrataban para cuidar a su hijo, para criarlo. Ahora, no era un niñero como los de ahora, no era una niñera como las de ahora. El ayo instruía. Cuidar no es solo dar un biberón. Cuidar implicaba instruir, pero además de eso, el ayo tenía derecho de echar juguete. No sé si me explico. El ayo tenía facultad de corregir al tutoriado. Ahora, yo estoy seguro que cuando usted ve el cuadro de una niñera golpeando a un niño, nosotros protestamos de inmediato, y está bien, hay que protestar por eso, porque ya esa costumbre de los ayos ya no existe. Pero el asunto es que aquí Pablo está diciendo: la ley sirvió como ayo. La relación entre el que era tutoriado y el ayo era una relación temporal. O sea que el tutoriado no iba siempre a tener a esa persona sobre él. Solo lo iba a hacer hasta que alcanzara la mayoría de edad, que para el contexto antiguo estamos hablando por ahí los 13 años. A los 13 años el muchacho era entregado por el ayo. O sea, el ayo lo traía y ese día hacían una ceremonia. Le quitaban la túnica de niño y le ponían una túnica ya de adulto. Estoy hablando del contexto en el cual la carta fue dada. O sea, el ayo decía: cumplí ya mi función. Ahora, a partir de ese momento, el muchacho quedaba libre del ayo. Ya el ayo no le podía seguir corrigiendo, ya había cumplido la tarea. Lo que Pablo está diciendo: la ley ha sido temporal, porque a la verdad, cuando una persona llega por la fe a los pies de Cristo, la ley hasta ahí tiene importancia. ¿Por qué razón? Porque a partir de allá es Cristo en el corazón de esa persona. Ya que Cristo obedeció la ley y Cristo viviendo en esa persona, Cristo transforma a esa persona. Cristo comienza a hacerle nueva criatura, es un nuevo hombre, es una nueva mujer. No sé si me estoy explicando, pero lo que quiero decir es que Cristo no va a ser de tutor de nosotros. Cristo es el que vive en nosotros. La ley nos acompañó durante el camino, pero siempre la ley nos dijo: usted pecó, usted roba, usted miente, la ley nos señaló todos nuestros defectos. Pero aparte de que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo, el espejo en la ilustración que coloqué nos muestra nuestros defectos, y probablemente yo digo: bueno, debo ir a la fuente del agua para yo lavarme. Pues la ley también todo apuntaba a Cristo. Casi que ese espejo que es la ley, según Santiago, voy a imaginarlo de esta forma, tiene una flechita que indica a dónde debo ir. Y la flechita, según la ley, ¿a dónde me apunta? Porque los sacrificios en el Antiguo Testamento, bajo esa ordenanza, ese sacrificio apuntaba al sacrificio de Cristo. Los corderos inocentes que eran sacrificados apuntaba al Cordero de Dios, al justo que iba a morir por los injustos, al inocente que iba a morir por los culpables. Todo ese sistema apuntaba a Cristo. Ahora, cuando Cristo hace su aparición, su manifestación, ya el sistema sacrificial del culto en la
población judía carecía de valor. O sea, lo otro era sombra, ahora venía la realidad. Ya no había que mirar la sombra, ahora había que mirar la realidad. Y la realidad de lo anunciado en todas esas figuras era Cristo. Y venido Cristo, es ofrecido en sacrificio. Cuando Juan vio venir a Jesús, Juan, ¿cómo lo vio? El Bautista. No le dijo, allá viene mi primo. Porque a la verdad eran primos. Pero él no dijo, hola primo, tanto tiempo sin verlo. No. Esos sentimentalismos no estuvieron presentes ahí. ¿Por qué razón? Tal vez para nosotros esas cosas tengan algún valor, pero aquí en la revelación bíblica lo que importa es la revelación del Hijo de Dios. Y cuando Juan lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al decir eso, Juan estaba diciendo, Él es el Cordero para el sacrificio. ¿Quién estaba proveyendo el Cordero? Dios mismo, como en la época de Abraham. Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo, y él fue a ofrecer sacrificio. Pero Dios le enseña a Abraham que el sacrificio de Abraham no sirve, no alcanza. Que el sacrificio de Abraham no era lo valioso. Por eso cuando Abraham intenta sacrificar a su hijo, Dios le dice, detente. Cuando nosotros pensamos que a partir de nuestros sacrificios somos justificados, Dios nos dice, detente. Porque solo el Cordero provisto por Dios es el que Dios acepta para el sacrificio. No sé si me estoy explicando. Ahora, cuando fue detenido por Dios para que no ofreciera el sacrificio fruto de sus lomos, dice que vieron un cordero que estaba por ahí enredado, ¿no?, en la maleza. Ese era el cordero provisto por Dios. Pero ese cordero allí en el monte Moria no era más que una prefiguración de lo que Juan luego más adelante va a decir. He aquí el Cordero de Dios. El Cordero de Dios no lo proveen los hombres. Todos los otros corderos y sacrificios eran provistos por los hombres mismos. Luego incapaces, insuficientes, no transformaban. Pero viene el Cordero de Dios, y como lo va a explicar Hebreos, nos va a decir que es Él el que va a ofrecer el único sacrificio capaz de quitar los pecados, de limpiar a quienes se acercan a Él, de purificar sus corazones. Solo el Cordero de Dios. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque al ser sacrificado Él, al ser ascendido, Él envió su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a habitar en el creyente. La carta a los Gálatas nos va a hablar del Espíritu y de la importancia del Espíritu de Dios. Hace parte de la promesa también. El Espíritu fue prometido. Ahora Dios va a morar en nosotros. Permítanme decirlo de esta forma. ¿Cree usted en Dios? Si usted cree en Dios, en usted mora Dios. En usted mora el Señor. En usted habita el Señor. Usted dirá, pero sigo siendo como el mismo de antes. No puede seguir siendo el mismo de antes. Aunque tenga el mismo número de cédula, ¿verdad? Y aunque tenga de pronto las mismas dietas y viva en la misma casa y tenga el mismo nombre, usted no es el mismo. Usted ha sido mudado en otro hombre. Cuando la Biblia dice que Saúl fue lleno del Espíritu Santo, recuerdan la frase allá en el primer libro de Samuel, dice que fue mudado en otro hombre. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, es mudado, es cambiado, porque es Cristo mismo. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo. ¿Quién vive? En nosotros. Alguno iba a decir a su nombre, gloria. No, no es eso. ¿Quién vive en nosotros?
Cristo. Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. Eso es lo que nos va a decir la Escritura. Pero la ley apareció para guiarnos a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Todos esos sacrificios. Ahora, hermanos, el pueblo seguramente al ver la mortandad de animales, aquellos que tuvieron fe por la gracia de Dios, debían estar esperando ese sacrificio que sería suficiente. La mirada de Abraham estuvo puesta en Cristo. Si usted mira en Hebreos 11, todos ellos, la mirada de ellos estuvo puesta en Cristo. Cuando Abel ofrece, que es el primer creyente en la lista, el primer creyente. Ahora pregunto, ¿Abel era judío? No, todavía no existían los judíos. Abel era un descendiente de Adán. Y si usted sigue mirando la lista, va a aparecer, antes de que sean judíos, el linaje de Adán, hijos de Adán, por la fe, fueron justificados. Por la fe Enoc fue justificado. Por la fe Noé fue justificado. ¿Se han dado cuenta ustedes al mirar allá cuando se habla del diluvio? Y Noé halló gracia. O sea, es la gracia de Dios la que salva a Noé y le dio fe a Noé. Y por esa gracia y esa fe Noé fue justificado y Dios ve a Noé justo. Creyó Noé a Dios. Aunque no lo dice el texto, podríamos decirlo porque la fórmula es la misma. Creyó Noé a Dios y fue justificado, fue salvado. Dios le dijo: hazte un arca. Y el hombre la hizo. ¿Qué hubo primero? Fe y luego obediencia. Ahora, si hay algún hermano que dice: yo tengo fe, y no obedece, no tiene fe. No tiene fe, porque ahí es donde viene el complemento entre lo que Pablo enseñaba y Santiago enseñaba. La fe sin obras, y la obra del creyente es la obediencia al Señor. La obra de la fe, quiero decir. La obra de haber sido justificado, la obra de haber sido salvado, es que ahora el creyente está en toda la posibilidad de obedecer. Así que, hermano, quiero decirle que el problema de que una persona se condene no es porque no obedezca, sino porque no cree. Todos esos en la lista de Hebreos 11 creyeron y la mirada estaba puesta en Cristo. Ahora, la otra pregunta que hace es: ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Pablo mismo responde en el versículo 21 y dice: en ninguna manera. La ley no es contraria a la gracia. La ley no es contraria a la fe. Yo sé que hay creyentes que han expuesto esa idea como si gracia y fe fuesen incompatibles, como si gracia y fe tuviesen un enfrentamiento. Es más, algunos creyentes dicen: hermano, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo. Ahora, habría que preguntarles qué entienden bajo esa expresión. ¿Que están sin ley? Lo que quiero decir es que para el que ha nacido de nuevo y Cristo morando en él, si él cumplió la ley va a ser cumplida en nosotros. A ver si me hago entender. Él la cumplió por nosotros, pero se hace evidente en nosotros el cumplimiento. Y aclaro de cuál ley, porque probablemente uno aquí estaría pensando: ¿y en cuál ley? Ahora, ¿cuál ley termina con el sacrificio de Cristo? Pues todo lo que tiene que ver con los sacrificios. Obviamente la ley moral de Dios sigue estando vigente, porque la ley moral de Dios revela el carácter santo de Dios. Los 10 mandamientos es la forma en que Dios explica cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. No sé si me estoy haciendo entender. Recuerda, el Señor habló de los 2 grandes mandamientos. El mandamiento mayor, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: amar al prójimo. Ahora, ¿dónde yo encuentro una explicación para poder amar a Dios y amar al prójimo? En los 10 mandamientos. ¿Me hice entender? No es un amor
confeccionado por usted. Me explico. El amor del que nosotros hablamos con mucha frecuencia es un amor producto del sentimiento, de lo romántico. El amor que habla el Señor en la Biblia no tiene que ver con romanticismo, no tiene que ver con emociones. Tiene que ver con hacer, si amo a Dios, es hacer lo que es conforme a la voluntad de Dios. Por eso Dios condena la idolatría, porque es contraria a su voluntad, es una agresión a Él. ¿Por qué Dios condena el no matarás? El no robarás. Porque si mata, usted está dañando a su prójimo y entonces no le está amando. El que ama a su prójimo protege la vida del otro, protege los bienes del otro, protege la honra del otro, protege la mujer del otro o el hombre del otro, de la otra, quiero decir. Me estoy haciendo entender. O sea que los 10 mandamientos solo es una explicación de cómo es que se cumple el amar a Dios y el amar al prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, algunos están de acuerdo, otros seguiremos hablando del tema. Bien, entonces, amados hermanos, la ley no es contraria a la promesa. ¿Por qué razón? Porque proceden de la misma fuente. ¿Quién dio la ley? Dios. ¿Y de quién viene la gracia? De Dios. O sea, en Dios se origina la ley y la gracia. Y aún deberíamos ver la ley como una manifestación de la gracia de Dios. ¿Ya? Entonces, fue dada, quiero decir, no hay adversidad o no es adversa la ley con las promesas de Dios o con la fe o con la gracia de Dios, sino que la ley cumple un fin, está destinada para algo. Ahora, ¿cree usted que el espejo y el agua del lavamanos están en conflicto? ¿Se han dado cuenta que normalmente donde hay un espejo hay un lavamanos ahí? Bueno, no siempre, pero por lo general usted entra a un baño y hay un espejo, pero luego hay unos lavamanos. ¿Qué hace primero usted cuando llega al baño? Ahora que a propósito estamos en remodelación, usted llega a mirarse. El espejo le dice: tiene una lagaña. Bueno, ayúdenme con otra palabra que no suene tan feo entonces. No digo una que usaban en mi tierra porque suena más feo. Me parece más decente hablar de una lagaña. El espejo le dice: tiene ahí un mugre en el ojo. Ahora usted le dice al espejo: ¿qué? No te creo. Pues seguirá exhibiendo su mugre, su secreción. Esa es la palabra. Una secreción óptica o oftálmica, qué sé yo, ocular. Bueno, esa secreción, pero si usted sabe que el espejo le está revelando algo. Ahora, ¿a dónde lo guía? Abajo le está indicando, ahí está el agua, simplemente échese agua. Lo que nos está diciendo la ley, lo que usted tiene que hacer es ir ¿a quién? Entonces cumple un papel, una función la ley, indicarnos a Cristo, decirnos a quién debemos ir. Por eso el texto sigue diciendo ahora de la siguiente forma: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. No dice a los obedientes. Otra vez leo el 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué significa? Que todos quedamos convictos por la ley. Todos violentamos la ley, todos quebrantamos la ley. ¿Hay alguno aquí que no haya quebrantado la ley de Dios? Todos la quebrantamos. Luego, al quebrantarla, la ley nos puso de inmediato el cartel de la sentencia, o sea, la razón por la que íbamos a ser ejecutados. Todos merecíamos por la ley ser ejecutados, pero la ley también nos indicaba: hay una salida. Y esa salida es el acto redentor expresado en todo lo que ya dije.
porque la ley en su parte ceremonial estaba indicando la forma de redimir, de la redención. Entonces la ley estaba apuntando hacia allá. No hay conflicto, simplemente la ley viene y cumple esa labor de mostrarnos nuestro pecado y también de mostrarnos nuestro Redentor. Ahora, si ustedes observan, en el versículo 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios. Aclaro, porque hay algunos hermanos que de inmediato toman ese todos de forma universal. Cuando aquí está diciendo todos, Pablo estaba hablándole a quiénes, a los creyentes. ¿Dónde? En Gálatas. Ahora, en este discurso que Pablo está dando, donde compara el pacto con Abraham y las promesas hechas allí, que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones, Pablo ha hablado entonces de que la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. La ley fue dada solo a los judíos, pero la fe está prometida para todos los creyentes de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las tribus y lenguas, ¿no? Es lo que nos enseña el texto. Entonces, es importante mirar que aquí en el contexto literario de Gálatas y en esta porción de la Biblia, cuando Pablo dice, pues todos sois hijos de Dios, significa todos ustedes, los Gálatas, los que han recibido el Evangelio, los que oyeron la verdad acerca de Cristo y han recibido a Cristo, ustedes todos son hijos de Dios. O sea que en esta mañana yo debo decir, usted que ha creído en Cristo, que está presente aquí, usted es hijo de Dios. Y todos los que han creído que estamos aquí, somos hijos de Dios. Pero se llega a ser hijos de Dios por la obediencia o por la fe. Por la fe. Usted mira Juan 1:12, dice: a los que creen, a los que le reciben, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es entonces el elemento clave para llegar a ser adoptados como hijos de Dios? La fe. Primero se es hijo y luego se entra en obediencia. Usted no puede pedirle obediencia a un hijo que no tiene. ¿Ya? Ahora, Pablo estaba diciéndoles a ellos: mira, entiendan que no se hicieron hijos de Dios por la obediencia a la ley, que ustedes llegaron a ser hijos de Dios fue por la fe en Jesucristo. Cuán grande privilegio tenemos, como señala Juan en el capítulo 3 de su primera carta, de ser llamados hijos de Dios. Usted es hijo de Dios. A veces creo algo: hay verdades de las Escrituras que no nos impactan. Quiero decir que usted, si ahora hiciera el ejercicio, usted mismo dijera: soy hijo de Dios, yo le preguntaría: ¿qué experimenta? Y lo más seguro es que usted dice: pues, entonces a mí me ocupa, ¿verdad? Un poco la situación, y a todos nos debe ocupar. ¿Cómo es posible que yo esté frente a una verdad tan extraordinaria? Que la ley me tenía en el patíbulo, a punto de ser ejecutado, y aparece Cristo y muere por mí, y ahora yo soy adoptado y soy hijo de Dios. Es probable que para algunos sea más importante ser hijo de Trump, el multimillonario presidente de los Estados Unidos, hijo de Trump. Hermanos, ser hijo de Trump es hijo de pecador, y lo único que tendría sería dinero. Sería el único privilegio que tendría al ser hijo de Trump, solo dinero. Pero siendo hijo de Dios, usted tiene vida eterna, porque los hijos de Trump se van a morir. No tienen vida eterna, aunque tengan plata. ¿Y de qué la plata si la vida me va a durar poco?
No sé si me estoy haciendo entender. Pero usted es hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hermano, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es una enorme bendición. Y voy a apuntar ya hacia el final de esto, porque el texto está diciendo, ahora está diciendo por la fe, no por la obediencia a la ley. Versículo 26, ¿por la fe en quién? En Cristo Jesús. La pregunta al comienzo era, ¿qué es más importante, obedecer o creer? La respuesta es creer, porque al creer soy hijo de Dios. ¿Al creer en quién? En Cristo. Pero el creer en Cristo implica una fe que produce obediencia. Porque el Señor dijo, si me aman, guardan mis mandamientos. Los hijos de Dios pueden guardar los mandamientos de Dios, porque el que vive en ellos es el unigénito Hijo del Padre, y el unigénito Hijo del Padre vivió para hacer la voluntad de Dios. Luego aquel en quien vive Cristo, ahora por Cristo que vive en él, puede hacer la voluntad del Padre. ¿De quién es el mérito? De Cristo. ¿De quién es el honor? De Cristo. ¿De quién es la gloria? De Cristo. Ahora el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí dice, todos los que habéis sido bautizados. Pregunto, ¿quién ha sido bautizado? A ver, no está hablando de si un día lo mojaron o no lo mojaron, porque a eso no está apuntando el texto. Yo estoy seguro que algún hermano lee ahí y dice, ay, yo todavía no he sido bautizado. Pues a la verdad, si todavía no ha sido bautizado, ya está en mora. Porque no estoy desconociendo esa importancia de la enseñanza bíblica. Usted debe ser bautizado. Pero aquí el texto está diciendo bautizados en Cristo. ¿Y sabe a qué está apuntando? A la muerte de Cristo. Porque si usted mira en Romanos capítulo 6, está hablando de que al Cristo morir y ser sepultado, nosotros fuimos sepultados con él. Todo el que ha sido sepultado con Cristo por la obra que él hizo, entonces estáis revestidos de Cristo, cubiertos de Cristo, enchapados de Cristo. No sé qué otra palabra pudiera yo utilizar. Hermano, el día que Cristo fue sepultado, estaba llevando con él a todos los creyentes en él. Usted dice, pero yo todavía no he vivido. No importa, ya en el plan de Dios, Dios allá en Cristo lo estaba llevando. Bendito plan del Todopoderoso. Bendita provisión del Dios eterno. Ahora, si Cristo murió por usted y usted fue sepultado con él, cuando él fue resucitado, entonces usted también estaba siendo levantado en la resurrección de Cristo. Ahora, luego Cristo ascendió, tanto que Pablo en Efesios dice que estamos en los lugares celestiales en Cristo. Todas esas bendiciones, así todavía aquí le toca dormir en un colchón duro. Y todavía las sillas donde usted se sienta no sean un trono. Sí, algunos dicen, pero soy un hijo de Dios viviendo aquí en esta casita tan sencilla y humilde. Pues el Hijo de Dios vino a vivir también de esa forma. Cristo no vino a sentarse en tronos de oro. Cristo no tuvo problema en sentarse en el pleno suelo y comer con sus discípulos. Y es más, en el mismo plato todos metían la mano, no tenían problema. Al menos en su casa tal vez cada uno tiene su platito y su vasito y su boquita, eso sí. Pero quiero con esto decirles, hermanos amados, el no creer en Cristo es la muerte. No hay otra manera de explicarlo. Si en esta mañana aquí en este lugar hay personas que no han puesto su confianza en el Señor, la fe no ha sido derramada en su corazón, usted está en una condición de muerte. Porque el pecado
lleva al hombre a eso. Pero permítame decirle que si Dios derrama fe en su corazón, usted viene a ser hijo del Dios Altísimo por la fe puesta en Jesucristo. Cosa que no la obtiene usted a causa de ser obediente, porque lo que somos es desobedientes, pecadores. O sea que si llego a ser hijo de Dios es una obra de la gracia de Dios. Porque Efesios 1 dice, habiéndonos Dios predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. La obra es de Dios. Así que, estimado amigo, usted que no ha hecho, mejor, ha hecho muchas cosas seguramente por agradar a Dios, pero lo que no ha hecho es que la confianza esté puesta en Él, sino que ha estado puesta en sus propias obras, ha ido por el camino incorrecto, y ahora la invitación es para que venga al camino de la verdad. Y el camino de la verdad es Cristo mismo. Ríndase. Diga, cuando digo ríndase es, reconozca que usted no puede hacer nada por usted mismo. Pero pastor, yo voy a seguir haciendo el esfuerzo. Siga haciendo el esfuerzo, pero su esfuerzo es inútil. Porque es como pedirle entonces a un árbol de mangos que dé manzanas. Y usted dice, tengo fe. Esa no es una verdadera fe, porque la fe no está privada del conocimiento. ¿Ya? La fe también implica conocimiento. Y usted por la fe conoce, llega a conocer que ya no puede. Ya no puedo. Por eso es mejor abandonarnos a los pies de quien nos puede levantar. Esto es Jesucristo. Hermano, quizá usted por años también ha llevado esa vida en que dice, ay, si el Señor viniera hoy yo me quedo. Expresiones muy populares dentro de ciertos movimientos. Si yo muriera hoy, creo que me condeno. Pues si usted ha creído en Cristo, la Biblia dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Le alegra? ¿Quiero decir con eso que usted puede vivir como se le antoje? No. Porque aquel en quien vive Cristo, las obras de Cristo hace. ¿Ya? Porque Cristo ahora inclina el corazón. Cuando una persona ha querido santificarse en sus propias fuerzas, cada rato es dándose rejo. Soy malo, soy pecador, no puedo, ¿verdad? Y la culpa si lo aplasta. Pero está bien, yo debo sentir que soy pecador, pero la fe de inmediato que resplandece por la gracia de Dios en nosotros me muestra a Jesucristo y Él con sus brazos abiertos me recibe. No importa cualquier pecado que haya cometido, no importa. Ya su preciosa sangre tiene el poder para limpiar el pecado más horrendo y más degradante de cualquier criatura humana. Así que ya no luche en sus fuerzas. Ríndase para que sea Cristo viviendo en usted. Y en las fuerzas de Cristo todo es posible. Vamos a colocarnos en pie. Y vamos a dar gracias a Dios. Solo los que creen en Cristo tendrán vida eterna. ¿Ama usted esta vida? ¿Temporal? ¿Corta? ¿Con dolor? ¿Con sufrimiento? ¿Usted ama la vida? Sí. Pero aún nos cuesta dimensionar la vida eterna. Hay hermanos tan centrados en sí mismos que cuando piensan en la vida eterna dicen, pero ¿será que allí yo estaré viejito? ¿Voy a estar viejito? Algunos me preguntan, ¿creen usted que en la vida eterna usted va a tener cabello?
¿Qué importa? No sé si me hago entender. No se preocupe por esas cosas. Algunos se preocupan, ¿será que allá en la vida nueva que el Señor tiene para nosotros, yo voy a reconocer a mi familia? ¿Qué importa? Porque seguimos centrados en nosotros mismos. Lo que importa es Él. Él. Ante Él se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Él es el Señor. Vamos a orar. Quiero que agradezca el privilegio de ser hijo de Dios. Pero si usted aún allá en su corazón dice, no, yo no soy hijo de Dios porque no he creído en Cristo, ahora le voy a pedir que haga una oración donde usted le diga al Señor que por favor perdone sus pecados, pero que usted debe estar reconociendo que realmente ha pecado contra Dios. Y dígale, Señor, me rindo. Solo tú puedes salvarme. Solo tú puedes darme vida. Solo tú puedes rescatarme. Padre, te doy gracias en este momento especial. Quiero darte gracias por haberme hecho tu hijo. Señor, no importa cómo la gente quiera hacerme sentir aquí. Quizá hay personas que nos harán sentir grandes e importantes, pero hay otros que nos harán sentir insignificantes y no valiosos. ¿Qué importa eso? Aquí lo que importa es una realidad, una verdad, y es que somos tus hijos. Dios, gracias por darme tan altísimo privilegio de ser tu hijo. Gracias por mi hermano y mi hermana que hoy aquí en este lugar pueden dar gracias por cuanto tú los has adoptado como hijos tuyos y ahora en la condición de hijos, participación en la herencia prometida a través de la bendita simiente en el cual la promesa se hace una realidad en nosotros. Dios, te alabo por tu inmensa bondad, por tu gran misericordia. Gracias por haber derramado fe en nuestro corazón y por la fe ahora ser justificados, salvados de la condenación eterna, librados de la ira de Dios, librados del castigo a causa de nuestra rebelión y de la violencia que hicimos a tu ley que expresa tu santidad y tu voluntad. Señor Dios, te alabo en este momento, Señor, por mi hermano y mi hermana. Y quiero dar gracias por aquella persona que está aquí, Señor, y que muy seguramente en su corazón tú estás haciendo una obra ahora. Señor, gracias, porque si esa persona está ahora reconociendo su pecado, que no es bueno, que necesita a quien es bueno, y ese eres tú, quiero darte gracias, Señor, para que en esa vida el poder transformador de tu glorioso evangelio, Señor, se haga evidente en esa vida, trayendo libertad por cuanto en su pecado ha estado confinado, pero ahora por tu gracia, por tu misericordia, tú derramas fe en ese corazón, Dios. Y ahora esta persona puede levantar sus ojos y ver que solo a través de nuestro Señor Jesús